Eléctricos y más eléctricos. No paramos de probar eléctricos y hoy tenemos un invitado que demuestra que aún sigue viva la llama del motor de combustión. Y encima del motor diésel, un turbo diésel de los de antaño, que suenan a tractor. Y nos lo trae Isuzu con el D-Max y en este acabado N60 Nitro Sport, que es el más alto de gama, el más equipado, y lo hace con ese motor 1.9 de 163 caballos y con esta batalla de más de 3 metros, con una caja detrás inmensa, que luego veremos en profundidad, y con este estilo y diseño bastante acertado para un pickup de hoy en día que puede hacer frente al resto del mercado. Así que vamos a ver qué tal se comporta. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Empezamos como siempre por el diseño, un diseño puramente origami que viene desde Japón, como esta marca, para traernos un concepto con una armonía, un estilo propio bastante sencillo, pero a la vez, si vamos analizando los detalles, tiene su complejidad. Tenemos una parrilla completamente en negro, aunque va mezclando los tonos brillo con los plásticos más mates. De ella salen estas ópticas con tecnología Full LED, obviamente. Parte baja tenemos unas entradas de aire acompañando a la luz de antiniebla y detallitos más agresivos como este entramado para la rejilla inferior, obviamente las letras de la marca aquí en grande, y una parte baja que únicamente tiene el plástico negro en la parte más baja de él, o sea que siguen cuidando el detalle del color de la carrocería, incluso en las zonas donde es probable que demos algún roce. En la parte superior, en el capó, también tenemos unas líneas muy orgánicas, es decir, que tienen su continuidad partiendo de la parrilla delantera y estas dos centrales para indicarnos la marca del coche. Si vamos al lateral, nos encontramos un inmenso coche, obviamente, tenemos 5,20 metros más o menos de longitud total y una batalla de rueda a rueda de 3,12 metros, es decir, que dentro nos cabe un Smart, si es posible. En este acabado tenemos las llantas de 18 pulgadas, son las más grandes que tenemos en toda la gama. Con este acabado en negro combina muy bien y contrasta con el blanco de la carrocería. Y el único detalle lo encontramos aquí, que nos indica el modelo completo de este coche. Tenemos carcasas de los retrovisores en negro y ausencia completa de cromados, porque al final estamos ante el acabado más deportivo y eso requiere fuera lujos, solo queremos colores oscuros y detalles también en negro. En la parte baja destaca, como no, porque estamos ante un coche de 1,80 m, tenemos este escalón también en negro, tiradores de las puertas en negro, y en cuanto a líneas de tensión, pues únicamente tenemos esta cintura que sube un poquito y que enlaza con la parte de la caja trasera, y luego aquí, para darle un toque de estilo y de ensanchamiento a la carrocería, tenemos este difusor de luz que hace esa función a las mil maravillas. Parte alta con barras de techo, también en negro, brillo en este caso, y luego si vamos para aquí tenemos estas barras con un diámetro desmesurado también para formar parte de la estructura de esta caja, que en este caso viene con este voladizo retráctil, obviamente metálico, para acabar en esta zaga puramente pickup. Tenemos unos pilotos que aquí sí combinan halógena y LED, y un portón trasero sencillo, sin mucho. Tienen detallitos, tenemos aquí una especie de saliente a modo de alerón, y en la parte baja pues aprovechamos para marcar esta parte superior de los faros para hacer una línea horizontal que siempre le da un poco de anchura al coche. El ancho del coche no es mucho, pasa que es tan vertical que aparenta tener mucho volumen, pero estamos en unas cotas de 1,83 de ancho.
Parte baja, como siempre, aquí sí que está reforzado con estos plásticos preparados para cualquier arañazo, pisada y demás, porque lo podemos aprovechar para subirnos a la parte de la caja. Y aquí en la parte baja, pues poquito más. Tenemos los sensores de aparcamiento traseros por aquí y, como siempre, la parte más baja en negro. En cuanto a detallitos del modelo, pues tenemos aquí la marca, el modelo D-Max y poquito más. Aquí un poquito de la marca Isuzu también en el propio maletero y ahí en el centro la cámara trasera. Poquito más podemos ver por fuera, pero dentro tenemos muchas más cosas. Vamos para allá. Una vez abierto, aquí tenéis el espacio total de carga de esta Isuzu. Tenemos de longitud 1,50 m por 1,40 m y mucho de ancho, excepto en la zona del paso de rueda, que se llega a 1,10 m más o menos. Y como veis, todo está reforzado con plástico, pero un plástico bastante rígido. Tenemos aquí una especie de argolla protegida para poder atar la carga. En la parte baja también tenemos aquí, estas están más a la vista. Y nada, para cerrarlo únicamente tenemos esta correa. Bueno, el plástico se puede quitar, claro. Ay. Hay que darle a la vez. Entonces... no me jodas. Esto es imposible, ¿eh? Haces mucho daño. Y listo, cerrada, así que está empezando a chispear, así que vamos para adentro. Entramos a la fila trasera, tenemos doble cabina, usando el escalón. Tenemos aquí asidero, así que el acceso es bastante cómodo. Una vez dentro, la verdad es que es un interior muy cómodo, además esta tapicería muy blandita, muy agradable al tacto, nos hace sentir bastante cómodo. La verdad es que para ser un pick-up de doble cabina, que por lo menos aquí en Europa esa parte trasera suele ser un poquito más justa, vamos muy verticales, aquí si no miro para atrás me siento en un SUV convencional y la verdad es que es cómodo. Tenemos altura libre al techo más que de sobra, nos pegamos con la cabeza aunque midamos 1,80 m, ¿vale? El asiento muy cómodo, excesivamente blando incluso, pero bueno, no nos tenemos que agarrar a mucho porque este coche no busca tampoco esa dureza de deportividad. Y las sensaciones son buenas, la verdad. Tenemos todos los paneles de la puerta con un material bastante rígido, ¿vale? La zona para apoyar los codos sí que tiene un cuero similar a este. Los tiradores son de plástico, pero con un acabado símil de acero. Y bueno, no tocamos la rodilla, el asiento está muy para atrás, la verdad, pero es muy cómodo. Tenemos espacio también debajo del asiento para meter los pies sin problema. Aquí en la consola central tenemos un pequeño hueco para guardar pequeños objetos y una toma USB de tipo C aquí que nos puede servir bastante. Y obviamente tenemos aireadores en la parte trasera. No podemos elegir la temperatura atrás, pero bueno, si vamos en este lado derecho, manda el copiloto. Si vamos a la plaza central, estamos en un coche muy bien aprovechado y aunque no tiene un ancho excesivo, podemos ir bastante cómodos. Aquí en este caso ya me toca la rodilla en el asiento derecho, pero sigo librando de sobra con el techo y la comodidad es buena. Yo creo que 3 adultos aquí, para un viaje excepcional, podríamos ir sin problema. Detalle, tenemos aquí un gancho para colgar algo, bolso, lo que sea, máximo 4 kilos. Y vamos a ver para las familias si tenemos anclajes Isofix. No los tenemos protegidos, los tenemos entre la base y el respaldo y tenemos directamente aquí la barra para enganchar la silla del bebé. Por aquí detrás, poquito más tenemos que apuntar, así que vamos para adelante. Plaza delantera, igual, escalón, asidero y el acceso es muy sencillo. Igual que las plazas traseras, aquí delante me siento, obviamente, si no veo alrededor, porque vamos en un coche muy elevado en comparación con el mercado actual, pero me encuentro las calidades que me encontraría en un coche de gama media, intentando ser alta, ahí, con
plásticos bien terminados en la parte superior, incluso con estos pespuntes que le dan un detallito de calidad, con plásticos algo más duros y de tacto más dudoso en la parte más baja. Pero bueno, esto es un coche de batalla y se tiene que notar. En cuanto a diseño, también dice la marca que siguen manteniendo esa esencia origami en el interior. La verdad es que creo que está bien conseguida porque vemos una armonía, una simetría, un nivel de detalle y diseño bastante bien elaborado sin excedernos en la complejidad, ¿vale? Tenemos aquí esta pantalla central, que en este acabado la tenemos de 9 pulgadas, con aireadores justo a su lado y una parte baja donde tenemos todos los controles físicos de la climatización. Más abajo tenemos esta ruedita con 3 posiciones en la que podremos elegir el modo de tracción, ¿vale? Tenemos tracción delantera, 4 y si pulsamos y giramos con reductor. Así que es un coche capaz al 100% de meterse en terrenos complicados. A su derecha tenemos un puerto también de carga USB, también de tipo C, ¿vale? Y aquí una toma de 12 voltios. Justo debajo de esto tenemos una zona para dejar el móvil, una zona aquí que echo de menos que tenga una carga inalámbrica, por ejemplo, y un acabado para que el móvil no vaya bailando, porque es muy suave, es plástico duro, entonces no agarra nada. Una gomita vendría genial. Luego, alrededor de la palanca de cambios, negro piano, bueno, sabemos que se va a arañar, de hecho en esta unidad ya tiene sus detallitos, obviamente, y una palanca de cambios convencional, con sus tres posiciones más la directa, y a su lado tenemos botones de ajuste. Tenemos el modo inteligente de tracción 4x4, tenemos la desconexión de la tracción trasera, calefacción en ambos asientos delanteros, el control de bajada en pendiente para el modo off-road y la conexión o desconexión de la asistencia de aparcamiento con los sensores delanteros y traseros. Atrás también, como hemos visto antes, tenemos cámara, así que va completísimo. Más atrás, 2 posavasos, aquí un reposabrazos, también acabado en piel, buen detalle, y con un huequito aquí, portaobjetos, no es muy profundo, pero bueno, caben cosas bastante grandes. Más huecos portaobjetos nos encontramos aquí, pequeñita la verdad, pero bueno, es un extra a esta opción, donde cabe, como veis, la Constitución española por lo menos, es enorme estos papeles del coche, pero aún así es una guantera de proporciones bastante grandes. Más en las puertas tenemos un portabebidas también pequeñito y luego una zona bastante estrecha pues para poner papeles, aunque menos que los que tenemos en la guantera. El volante, que no se me olvide, tenemos un volante completamente redondo con un tacto igual de agradable que los asientos, con una zona de botonería algo clásica, digamos, la veo un poquito obsoleta en comparación con el resto del salpicadero, pero fácil de entender. Tenemos aquí, digamos, la zona izquierda para el control de la radio o del infoentretenimiento, abajo tenemos para contestar al teléfono y accionar el asistente por voz, y luego la derecha es el asistente propio del vehículo para la circulación. Tenemos aquí el control de carril, la distancia con el radar para el coche delantero, subida y bajada de velocidad de crucero y poco más. Luego aquí estos 3 botones para manejar la pantalla del cuadro de instrumentos. Último hueco portaobjetos, que no se me olvide, tenemos aquí otra guanterita pequeña, muy plana, pero bastante ancha, que nos cabe también el móvil, por ejemplo. Así que tenemos un montón de huequitos portaobjetos para llenarlo por todo. Por último, los asientos. Como decía atrás, aquí delante mejor. Un tapizado excelente, un apoyo lumbar y una sujeción bastante buena, sin llegar a ser igual de deportivos que en un coche más compacto y demás, pero las sensaciones son muy buenas. Es un coche de contrastes, es un coche que te esperas que sea austero y que sea para poder machacarlo, pero luego tiene unos detalles de confort que convencen y mucho. Aquí tenéis la interfaz de la pantalla, tenemos el menú principal, todo personalizable. En este caso tenemos este esquema off-road en el que vemos la presión de las ruedas, por ejemplo. Ahora mismo está reseteado, pero aparecería la transferencia. En este momento vamos en 4x4. Aquí ángulos de inclinación tanto delantero y trasero como lateral.
Aquí aparecerían las ayudas a la conducción y poquito más. También podemos configurar para que se vea ahí el reloj, el tiempo y cualquier cosa. Luego aquí tenemos una serie de cajas fijas en el que tenemos el audio, en este caso estaría la radio, aquí el acceso al teléfono, y si tuviéramos conectado el Android Auto o el Apple CarPlay podríamos acceder a través de este botón. Tenemos un Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, así que nos facilita mucho la cosa, y eso hace que sea más necesaria la carga inalámbrica en la parte baja, y luego el botón de configuración para todo el tema de ajustes para todo el sistema de infoentretenimiento. Aquí tenemos accesos rápidos al asistente de ayudas a la conducción, detalles para el bloqueo de puertas, ajustes de la luz, limpia parabrisas. Aquí tenemos el menú más grande del modo off-road, digamos, que es cuando más lo vamos a necesitar. Aquí igual la presión, o sea, digamos que lo que hemos visto antes es un resumen de esto, así que nos viene muy bien. Botón para ir atrás y poquito más. Aquí tenemos también la hora, fecha y poco más, así que bastante bien resuelto, y solo necesitamos, como veréis, un poquito más de brillo. Está a tope. En cuanto al cuadro de instrumentos, también una mezcla digital y analógico. Tenemos en la parte izquierda el cuentarevoluciones, en la derecha la temperatura del motor y el nivel de combustible, y en la parte central digital tenemos el reloj imitando algo analógico, una esfera donde tenemos la velocidad, también en la parte central de manera ya digital también la velocidad en cifra, sin aguja, y luego abajo un asistente, que esto es lo que va a cambiar en cuanto a información del estado del vehículo. En este caso pues tenemos la puerta abierta, pues aparece ahí, y luego detalles, testigos del cinturón, del freno de mano. Siempre va a ir leyendo también las señales, aunque podremos también desactivar y activar los avisos, y poco más sencillo. Aquí tenemos la marcha. En caso de meter el manual, pues aquí nos aparecería en qué marcha estamos yendo, ¿vale? Y si vamos a la izquierda volvemos a la directa. Luego ya en marcha os contaré un poquito más cómo va la caja de cambios. Y poquito más. Ahora ya solo queda darle al botón, oír rugir este 4 cilindros diésel y ponernos a manejarlo a ver qué tal va. Pues allá vamos, un todoterreno de los que ya no quedan, literalmente, con este motor turbo diésel de 4 cilindros que, y no lo digo como crítica ni nada, suena como sonaba un diésel de 4 cilindros hace unos años. Yo de pequeño decía que sonaba a taxi, porque al final he vivido una época en la que los Skoda Octavia copaban las calles de Madrid, y este sonido es puramente eso. Y ya que ha sonado este pitido, debo decir que una de las cosas que menos me ha gustado, pero bueno, al final es algo secundario para este coche, son las alertas de ayuda a la conducción. Está todo el rato pitando. Sí que es verdad que es muy fácil desconectar lo que te interese, ¿vale? Pero a la hora de... Este acelerón lo he pegado sin nada delante, y aún así ha detectado algo y me ha dicho que frene, y pita y se enciende una luz delante roja parpadeando. Y al final eso, en este caso por ejemplo, no digo que no sea útil, por supuesto, pero creo que es algo sensible y nos puede distraer más allá de la realidad. Bueno, recordar que estamos ante el tope de gama. Tenemos 163 caballos para este auténtico bicharraco que mide 5,20 metros, 1,80 de alto, y que es una auténtica mole. 2120 kilos, que hoy en día tampoco son muchos. Cualquier Tesla Model Y pesa muy parecido. Entonces pues ya lo que antes era muy grande y pesado ahora se ha vuelto normal y convencional. Sigamos hablando del motor, porque lo que más me ha gustado es que da igual el ritmo que lleves, tiene una buena aceleración, la verdad. Tenemos 360 Nm de par, por lo tanto tiene fuerza de sobra, y el consumo se ha mantenido entre los 8,5 y los 9 litros durante toda la prueba. Hemos hecho
pelín de ciudad, porque al final somos de Madrid y hay que moverse por allí, y luego por carretera secundaria y caminos hemos hecho bastante el bruto, hemos ido tranquilos, un poco de todo, y ha sido bastante impasible. Siempre se ha quedado en esas cifras que no están nada mal, porque coche gasolina de hoy en día, incluso los híbridos con etiquetas eco y demás, algunos no llegan a bajar mucho más de 2 litros en comparación con este. Y quieras que no, esto no es un coche aerodinámico, tenemos la caja detrás, tiene una peor estabilidad, digamos, en autovía, y aún así no me parece que quedarse por debajo de los 10 litros sea malo. Así que, por mí, aprobado. Las sensaciones de conducción son buenas. Obviamente vamos elevados, tenemos un campo de visión muy bueno en todos los ángulos, tenemos retrovisores gigantes, buen volumen de cristal delante, detrás tenemos buena visibilidad, pese a tener una ventanita pequeña, y no sé, vamos gobernando la carretera. El confort es bueno, sí que es verdad que no oigo crujidos por ningún lado, la verdad no tiene unas calidades superiores, pero está todo bien ajustado y bien ensamblado para que, aunque sean plásticos duros, no se oigan crujidos. El único ruido que oímos es el cinturón del pasajero pegando contra el pilar B, así que eso no podemos evitarlo mucho. En cuanto a suspensiones, ¿qué deciros? En carretera, en este tipo de carreteras secundarias, pues es un coche que parece un barco, va tambaleándose, no es nada fino, obviamente, pero eso se nos olvida cuando nos metemos a pistas y vemos la capacidad que tiene de off-road esta enorme pick-up. Se lo traga todo, es un coche muy divertido, que se nos olvida incluso lo grande que es, porque se mete por cualquier lado, es muy ágil, y ya os digo que en pistas y en zonas embarradas y demás funciona de maravilla. Y en cuanto a frenada, pues una frenada de toda la vida, no tenemos un motor eléctrico que se interponga entre las ruedas y nosotros, por lo tanto es natural, es una frenada buena. Si queremos ser contundentes, solo hay que medir con el pedal del freno, y eso nos hará controlar de sobra cada situación al momento. Aunque lo acabemos de comprar y seamos nuevos en este coche, no va a haber ningún problema, porque se maneja como si lleváramos toda la vida en él. Y como os decía antes, al final las plazas traseras también me han gustado mucho, porque me esperaba algo peor. Siempre suelen ser como un extra, no voy a decir que sea esto un 2+2, porque obviamente es muy grande, pero suelen currarse menos las plazas traseras y tener menos espacio. Pero en este caso es un coche muy capaz de llevar 5 personas sin ningún problema. O sea que es un coche para hacer largos trayectos y ir bastante cargaditos, tanto de personas como de equipaje en la parte trasera. Y otra parte positiva es que, aunque es muy grande, se mantiene dentro de una cota ajustada del 1,80 m, que por ejemplo, si vivimos en Madrid, aunque no creo que este coche sea muy llamativo para alguien que vive y trabaja en Madrid, pues podremos meterlo en el garaje, no va a haber mayor problema, cosa que con otros coches ya de mayor tamaño puede ser un grave problema. Y encima este ancho de 1,83 pues se quedan unas cotas muy similares a ir con un Seat León. Pasa que, bueno, la sensación es que vamos a meter un camión en el garaje, pero la realidad es que las cotas son muy similares en cuanto al ancho. La caja de cambios es lenta, obviamente no es una caja de última generación, ni deportiva ni demás, pero bueno, tenemos un modo manual que podemos activar echando la palanca para la derecha, y ahí podremos ir subiendo y bajando marchas para ponerlas a nuestro gusto, y la verdad es que reacciona más rápido que otros coches más antiguos, pero obviamente no está al primer nivel, ni mucho menos, pero tampoco lo necesitamos. La verdad es que en modo automático es un cambio bastante fiel, te hace caso aunque sea un poquito más tarde, pero tiene una correlación de marchas y un escalonamiento bastante bien medido, y que hace que el coche siempre vaya con la fuerza suficiente si lo necesitamos, y también bastante silencioso y tranquilo y bajo de vueltas si no requerimos de su fuerza, ¿vale? Cómo han cambiado los tiempos, que al final lo que yo toda la vida he menospreciado, quizá por esta rumorosidad típica de un diésel, y hoy lo echo de menos. Me ha hecho mucha ilusión tener este coche esta semana, porque lo he hecho en falta.
el ruido de un motor. Y qué mejor ruido que de un motor, para notarlo bien, que el de este 1.9 de 136 caballos. 163, perdón. Así que nada, como conclusión, un coche no apto para todo tipo de carreteras y menos en ciudad, pero un coche muy capaz en el campo abierto, en las pistas, zonas embarradas y de todo tipo, y que dan una pequeña esperanza a aquellos que les gustan los motores de toda la vida, las pickups de toda la vida, y con un carácter campero que no se puede negar. Isuzu ha creado una pickup para hacer frente a un mercado que, aunque no es muy voluminoso en cuanto a ventas, sí que hay muchas opciones, y eso le va a hacer sudar un poco la gota gorda para hacerse ese huequito. Pero bueno, partiendo de esos 40 y poco mil euros de precio base, podemos tener un coche divertido, diferente y con calidad suficiente para el día a día. Pues nada, no quiero dejar la prueba sin agradecer mucho a Isuzu la cesión de este D-Max, y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal de YouTube de Supermotor Online, darle un buen like al vídeo si os ha gustado, y no olvidéis también darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. También podréis encontrar más contenido en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o X, y si queréis más información de este coche y otros más, y también motos, lo podéis encontrar en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.